del doctor Enrique Saldívar, por favor. El doctor Saldívar nos va a hablar sobre polímeros sustentables, algo que, bueno, pareciera novedoso, no es tanta la novedad. Escuchemos sus observaciones y bueno, esperemos que sí puedan participar, que el tema sea interesante para ustedes. Nos gustaría que el público participara con sus preguntas, por favor. Gracias. Sí, creo que me voy a exceder de tiempo tratando de cambiar de diapositiva. Yo creo que las voy a cambiar aquí directamente. Bueno, gracias al CONIC por la invitación, hospitalidad del ITESI y muy especialmente al ingeniero Fernando Fernández por todas sus habilidades. Bueno, les quiero hablar de polímeros. Los polímeros actualmente son como el patito feo para la sustentabilidad, para el ambiente, y en efecto hay alguna parte de los polímeros que tiene estas características, pero también queremos hacer una clarificación, resaltar algunos beneficios de los polímeros y qué debemos hacer para evitar esta carga ambiental que tienen actualmente los polímeros, al menos desde nuestro punto de vista. Entonces, esta es una idea global de la producción de polímeros a nivel mundial. Esos son los polímeros que se llaman commodities. Aproximadamente un 60% está compuesto esencialmente de lo que se llaman poliolefinas. Por ahí se cambió, ahora que no quería. El apuntador está aquí, ¿sí, verdad? Estas son las poliolefinas, polietilenos y el polipropileno es aproximadamente el 60% de los polímeros que se utilizan normalmente. Otra porción importante es el PVC, el PET que todo el mundo conoce e identifica en las botellas de agua, representa un 9% de la producción mundial aproximadamente, y los otros son estirénicos, poliestireno, ABS, etc. Entonces, aproximadamente en el 2015, 270 millones de toneladas por año, vamos para darles una idea de los números. Otros antecedentes importantes: en los últimos 50 años ha habido un crecimiento exponencial de la producción de polímeros sintéticos, están en todos lados, o sea, los usamos en la ropa, los usamos en envases, empaques, que son los más cuestionados, digamos, por su uso efímero, y están, como les digo, en muchísimas aplicaciones, ¿no? Incluso aplicaciones de alta tecnología. Noten que también los polímeros proveen beneficios que incluyen objetivos de sustentabilidad de la sociedad, tales como partes automotrices ligeras que permiten ahorro de combustible, membranas para filtrar agua, empaque de alimentos para evitar que el alimento se descomponga rápidamente, etc. Entonces, hay muchas ventajas de usar los polímeros, no es fácil desplazarlos y no hay razón para desplazarlos si hacemos un uso adecuado de ellos y disponemos de ellos adecuadamente. Es cierto también que el uso extendido de los polímeros son ahora un commodity, lo que se llama un commodity, y por ello el precio actual es muy bajo, pero este precio no refleja el costo real a la sociedad. Bien. Algunas dimensiones adicionales del problema de los residuos plásticos. Actualmente se estima del orden de 300 millones de toneladas por año la producción, de los cuales aproximadamente la cuarta parte se usan en empaques y envases. Esta es la parte más problemática, porque normalmente son productos que se usan una sola vez. A veces el uso es muy efímero. Por ejemplo, los popotes, ¿no? Ahorita todo el mundo los está satanizando, bueno, adecuadamente quizá, pero eso resuelve nada más una parte pequeña de todo el problema, ¿no? Sin embargo, crea conciencia de que hay un problema ahí latente y creciente si no tomamos acciones. Solamente de un 10 a un 30% del polímero que termina su uso se recicla, el resto se va a diferentes cosas, ¿no? Algunas no deseables. Por ejemplo, algunos del orden de 100.000 a 300.000 toneladas por año terminan como microplásticos que se pueden ir a los océanos, etcétera, o inclusive se ha descubierto recientemente que pueden terminar en las botellas de agua por quizá algún proceso de manufactura, algún error en el proceso de manufactura, se van pequeñas partículas de plástico en el agua que bebemos, ¿no? Otras cifras impresionantes son, por ejemplo, la cantidad total de polímeros que se han producido desde que se empezaron a producir comercialmente son del orden de 8.300 millones de toneladas, de los cuales 6.300 todavía andan por ahí de alguna forma, y bueno, eso es lo que está creando problemas de contaminación severos, ¿no?
Bien, otros problemas detectados es los animales marinos, por ejemplo, tragan estos polímeros, los confunden con alimentos o por cualquier razón y pueden causarles problemas, ¿no? Lo que es cierto es, y bueno, la ingestión de plásticos y microplásticos por animales marinos y aves es un problema, luego nosotros nos podemos comer al pez o lo que sea, y también estamos ingiriendo esos plásticos de alguna manera. Más del 80% del desperdicio que se acumula en las costas es plástico. Sin embargo, los efectos de la polución por plásticos en la cadena alimenticia no están claramente entendidos. De hecho, los plásticos como tales pues son inertes al organismo, ¿no? Son moléculas muy grandes que, precisamente porque no se degradan fácilmente, tampoco los podemos metabolizar. Entonces, cuando mucho causarán problemas mecánicos, ¿no? Por ejemplo, a esta ave, pues, obviamente le va a causar un problema en su digestión, etcétera, tener trozos grandes de plástico, pero los microplásticos no sabe qué problemas generen. Lo que sí es claro es que los aditivos que van en los plásticos, no tanto la molécula de plástico en sí, sino los aditivos que los acompañan, sí pueden ser muy tóxicos, y eso sí hay que buscar alguna forma de reemplazarlos o eliminarlos, ¿no? Pero tampoco es fácil, ¿no? Porque hay una gran inercia de la industria del plástico a nivel mundial. Bueno, no voy a repetir la definición de desarrollo sustentable que ya comentó aquí el maestro Palomares, es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus necesidades. ¿Cómo lo vemos esto desde el punto de vista del plástico? Ahorita voy a definir lo que sería un plástico ideal sustentable y qué tan cerca o lejos estamos de ello. Como un reto mayor de la ciencia de polímeros y la tecnología de polímeros es generar los polímeros sustentables, que ya existen incluso en los journals, en las revistas. Hay muchos polímeros que en principio son sustentables. El problema es cómo hacemos que estos nuevos materiales se pueden integrar en la cadena industrial. Eso es un gran reto que tenemos tanto en la ciencia como en la tecnología de los polímeros, ¿no? Y podemos generar nuevos polímeros que sean degradables, por ejemplo, pero el reto es que tengan propiedades físicas comparables con las de los polímeros que estamos acostumbrados a usar, porque por algo seguimos usando polietileno, polipropileno, etcétera, ¿no? Que tienen propiedades que son económicas, que son viables, que son adecuadas para el uso que los queremos, y además que sean comparables con los polímeros tradicionales a costo competitivo. Entonces, los químicos, ingenieros químicos, somos responsables de generar esos nuevos procesos y materiales, y la sociedad en general, pues de buscar formas de incentivar el uso de estos nuevos materiales, de reemplazar los existentes, y muy importante, de crear conciencia para que el desperdicio plástico lo clasifiquemos, lo separemos, etcétera, y pueda ser más fácil su reuso o su reciclo. El polímero sustentable ideal tiene estas características, no las voy a leer todas, me voy a concentrar en dos. Utiliza materia prima renovable, por ejemplo plantas, ¿sí? Y su destino final de reciclado es fácil. Tiene otras características aquí que no voy a detener, son muy técnicas algunas de ellas, pero noten que llegar a este material, pues sí se puede, es decir, se puede lograr esto, pero de una manera económica, y con la inercia enorme al cambio que tenemos económico, pues no va a ser fácil que de la noche a la mañana tengamos un material con todas estas características, ¿no? Y que además sea económicamente viable. Entonces, ¿cuáles son las soluciones reales que tenemos a la mano, sin quitar de foco que eventualmente nos gustaría llegar a este tipo de materiales, ¿no? Pero ¿qué es lo que tenemos más a la mano? Bueno, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, sin que estos sean las soluciones, pero ya son objetivos que están determinados. Por ejemplo, en 2030, en la Unión Europea, todo el material plástico de empaque debe ser reusable o reciclable, ¿sí? Y en Estados Unidos también, para el 2040, van un poco más lentos, y bueno, es seguro que esa ola nos va a llegar a nosotros, y eventualmente todo el material plástico que produzcamos va a tener que ser reciclable o reusable. Y noten, este punto es muy importante, los productores químicos trabajarán como objetivo, digamos, para el 2030, con los recicladores de plástico para desarrollar aplicaciones de alto valor para su venta, ¿no?
Entonces, ya la mentalidad de los productores de plástico ya no es ser parte del problema, sino parte de la solución. O sea, tienen que pensar ya con los conceptos de economía circular. Yo produzco 1 kilo de polietileno y tengo que tener ya en la mente que ese kilo de polietileno va a regresar a mi planta, probablemente como monómero, o se va a usar como combustible para gasolinas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las soluciones propuestas y las áreas de investigación? Todas estas son cuestiones interesantes que vale la pena reflexionar en ellas, pero todas involucran un costo y hay un tiempo para que se implementen, ¿verdad? Materias primas renovables es un área de investigación. ¿Qué quiere decir renovables? Bueno, pues que se puedan producir, por ejemplo, a partir de plantas, y hay monómeros renovables o estudiar monómeros renovables para polímeros tradicionales, es decir, esa es una posible solución, monómeros que saque yo de las plantas, pero que los usen los polímeros que ya estamos acostumbrados a usar. ¿Qué ventajas tiene eso? Pues que ya tengo la infraestructura para el monómero, usarlo en las plantas existentes, hay mercados establecidos, se conocen las propiedades de esos materiales, etcétera. Incluso, por ejemplo, el polietileno que produce Braskem, que es una empresa que acaba de entrar a México, ya se puede producir con etileno generado 100% de las plantas. Sin embargo, el polímero no es reciclable, o sea, tiene las más características del polietileno común y corriente que todos conocemos. Otra vía es monómeros renovables para nuevos polímeros. Aquí el reto es polímeros idealmente serían degradables, biodegradables, pero hay que determinar sus propiedades, su costo y la infraestructura necesaria. Sí, ya estoy por terminar. Y bueno, hay herramientas que nos permiten, nos ayudan en estos objetivos. Polímeros degradables, existen muchos ya en los artículos científicos, etcétera. El problema es lograr un equilibrio entre que sean robustos durante su uso y que se degraden después del uso. Por ejemplo, que tengan un switch que con la exposición a la luz ultravioleta se empiece su degradación acelerada, ¿no? Se está trabajando en ese tipo de cosas. Poliésteres compostables ya existen, DuPont, por ejemplo, tiene uno, pero hay poca infraestructura de composta para el nivel de las dimensiones de lo que se va a producir eventualmente. Se pueden introducir enlaces débiles a lo largo de la cadena polimérica que rompan el polímero más rápidamente que los actuales. Aditivos oxobiodegradantes no creemos que sea una solución permanente, es un paliativo, la eficiencia es muy baja, etcétera, es un tema también para comentar. Lo que es más viable ahorita es el reciclado. Aquí me tengo nada más un minuto. Reciclado de plásticos, reciclado mecánico, pueden reciclar hasta un 20 o un 30% de los polímeros tradicionales. Al reciclar van a perder ciertas propiedades del polímero, porque la propiedad del polímero depende de su alto peso molecular. Al reciclarlo cortan algunas cadenas y disminuyen las propiedades. Entonces hasta un 20 o 30% puede reincorporar con polímero virgen y hasta ahí llegar. ¿Cuál es la solución que están tomando los grandes productores a nivel mundial? El resto lo tengo que reciclar químicamente. ¿Cómo? Por pirólisis térmica, pirólisis catalítica con catalizadores, rompo la cadena y recupero o bien el monómero o bien gasolinas y otros combustibles, ¿no? En SICA nosotros estamos, es un centro de investigación del gobierno federal, es uno de los 27 centros del sistema CONACYT, especializado en polímeros. Están algunas de las características de su personal. Nos dedicamos fuertemente a buscar soluciones, ¿no? ¿Qué experiencia tenemos? Tenemos experiencia de reciclado mecánico, sobre todo el PET, que es el más fácil de reciclar. En México se recicla un 50% del PET, es uno de los más altos en el mundo. Reciclado químico también tenemos experiencia, hemos trabajado con empresas del norte del país en escalamiento de procesos. Ahí estamos trabajando en polímeros degradables y estamos empezando a usar, junto con el gobierno del estado de Coahuila, conceptos de economía circular que apuntan hacia la sustentabilidad. Tenemos un proceso que se desarrolló junto con una empresa del norte del país, usando un catalizador de zeolitas para degradar el polímero hasta combustibles y o monómeros. Y estas son algunas de las instalaciones que tenemos en el norte, ¿no? Ahí en nuestro centro. Entonces estamos comprometidos fuertemente a trabajar junto con el CONIC en este tipo de soluciones, y pues con eso les agradezco su atención.